El fútbol mexicano ha sido expuesto una vez más. Estados Unidos nos eliminó y humilló, y ahora sí todo el mundo muestra su descontento con la selección, que nada más no levanta. Pero esta dura derrota no es el inicio de una crisis, sino la cúspide de un barco que se comenzó a hundir desde hace ya algunos años, y parece que está por tocar fondo, pero cada vez cae más y más. ¿Quién hubiera pensado que hace 5 años la selección mexicana de fútbol enmarcaba otro de sus momentos más históricos al ganarle a la en ese entonces campeona del mundo Alemania en el Mundial de Rusia 2018? Y si retrocedemos 4 años más, México se encontraba dando una de sus mejores participaciones en un Mundial de fútbol en Brasil 2014, pero desafortunadamente esa fue la última vez que la selección mexicana podía decir que sabía jugar a la pelota y competirle a los más grandes. Desde aquel memorable y fatídico partido frente a Holanda, el panorama del fútbol mexicano no ha hecho más que caer en picada. Y sí, es cierto que México nunca ha sido considerado como potencia futbolística, pero ha tenido algunos destellos sin tener un nivel constante fuera de su confederación. Tras un buen mundial, México volvía a su realidad y comenzaban las turbulencias rumbo a la Copa Oro del 2015, que todos recordaremos como uno de los momentos más bajos de nuestra selección, pues no solo se demostró un muy bajo y lamentable nivel futbolístico, sino que aún así, México logró ganar dicha competencia con polémicas decisiones arbitrales, que le negaron el justo pase a Costa Rica, pero sobre todo a Panamá, un título que sin duda alguna no merecía el equipo. Pero el karma haría de las suyas, y un año después, también en tierras norteamericanas, en la Copa América Centenario, el nivel del fútbol mexicano sería exhibido y el equipo recibiría una de las mayores humillaciones de su historia, al caer 7-0 ante una selección de Chile que hizo lo que quiso con los mexicanos, que nunca supieron el peso que tenía usar esa camiseta, una demostración simplemente ridícula y mediocre del conjunto mexicano. Esa fue la última participación de México en una Copa América, al menos hasta la fecha. Después del robo de la Copa Oro, el Piojo se desquitaba con Martinoli y se caía todo un proceso para dar paso al de Juan Cambios Osorio y sus ya conocidas rotaciones, que tampoco lograron nada. En las confederaciones no dieron la talla y cayeron ante Alemania y Portugal. Esta vez no hubo problemas para clasificar al mundial, y después llegó ese gran momento en que vencimos al campeón del mundo, quien era el amplio favorito. Pero si nos sentamos a analizar la situación, la inconsistencia hecha selección solo nos puede ofrecer eso, momentos. El Mundial de Brasil 2014 fue sin dudas un punto muy alto que pocas veces ha alcanzado a nuestro fútbol, pero se sufrió para llegar a ese mundial, y una vez que terminó, todo volvió a la normalidad. La Copa Oro, el 7-0, las confederaciones y después mucha incertidumbre. México lograba otra victoria histórica en un mundial, pero ¿y después qué? Los aztecas ganarían otros 3 puntos muy valiosos ante Corea, y por primera vez parecía que avanzaríamos como el mejor del grupo con 9 puntos. Pero ante Suecia, de nueva cuenta nos regresarían a nuestra realidad que se extendería por los siguientes 3 partidos mundialistas. Para Brasil no fue más que un partido de trámite, y a diferencia del mundial pasado, en este los aztecas ni las manos pudieron meter. Terminó el proceso de Osorio y llegaría uno de los más polémicos, el Tata Martino, que al menos en un inicio no fue tan malo, pero terminaría siendo de los más desastrosos. México volvía a cosechar victorias y ganaba la Copa Oro del 2019, una racha de más de 10 partidos sin derrota, y parecía que el camino veía claridad, pero un amistoso ante Argentina terminaría siendo el inicio del fin. El inicio de lo que sería la caída de nuestro fútbol en picada, que hasta hace unos días terminó de estallar como una olla de presión.
Argentina nos golearía 4-0 en partido amistoso y después de eso comenzaría la racha de malos resultados. Llegó la pandemia y tras reanudarse las actividades, México perdía la final de la Nations League ante Estados Unidos. Un golpe duro a pesar de que era una copa sin relevancia alguna. El final de las eliminatorias mundialistas sería muy mediocre con derrotas y empates que nos clasificaban, pero apenitas al Mundial de Qatar, al cual después de tanto tiempo muchos teníamos muy pocas expectativas. Lo que no sabíamos era que el Tata Martino la superaría enormemente, pero no en el buen sentido. Todo empezó mal desde la convocatoria, que a nadie convenció. Llevar a un Raúl Jiménez, quien ya no estaba en nivel, inactivo y aún lesionado por encima de Santi Jiménez, quien la estaba rompiendo en Europa, fue solo el comienzo. Sabíamos que el partido más importante era ante Polonia, pero no se pudo ganar. Y de milagro, gracias a Ochoa, no lo perdíamos. Arabia le pegaba al albiceleste y esto solo complicó aún más las cosas. Argentina se jugaba la vida y quién diría que México pudo haber eliminado del torneo a la mejor selección del mundo en ese partido. Un planteamiento malo como siempre y unos cambios absurdos, más la incompetencia de los jugadores, le dieron la victoria a Argentina y pues cómo no. Si Antuna y el Piojo Alvarado sufren para meterle un gol al Mazatlán, ¿cómo le iban a marcar al albiceleste? La selección tenía que ganar por 3 goles ante Arabia y por ahí iba la cosa. Incluso por lo menos se hizo un poco de historia con el golazo de Luis Chávez, el primero de tiro libre directo para nuestra nación en un mundial. Y lo último bueno que pudo hacer este equipo. Sobre la hora, Arabia descontaba y Argentina no le metía más a Polonia, por lo que después de 44 años, México volvía a fracasar. Antes, a pesar de no lograrlo, por lo menos la meta era llegar al quinto partido, y esta vez ni al cuarto se llegó. La selección fue eliminada del mundial en fase de grupos, y antes del partido con los árabes, acumuló una racha de 4 partidos sin ganar ni anotar un solo gol en los mundiales. Pero bueno, terminó el mundial y comenzó un nuevo año. Las metas: ganar la semifinal de la Nations League ante los gringos y ganar la Copa Oro para después jugar la Copa América, algunos amistosos y volver a recibir un mundial en casa. Pero ni una ni otra. Diego Coca fue presentado como nuevo entrenador entre polémicas por dejar a Tigres, donde apenas había llegado. Por el empate ante Jamaica se jugaba con Estados Unidos en la semifinal de la Nations League de este año. Pero antes se jugaron 2 amistosos ante Guatemala, que se ganó por 2-0, y ante Camerún, que por suerte se empató. Y desde esos partidos se veía el pobre nivel de nuestra selección. Contra Estados Unidos lo que vimos fue simplemente un chiste. Los americanos pasaban por un mal momento. Su entrenador era el interino del interino y ni así México pudo hacerle nada. Los jugadores mostraron su peor cara, tanto locales como europeos, cometiendo errores absurdos, peleándose por todo. Si el arbitraje no fuera sospechosamente condescendiente con nosotros, hubiera expulsado a más mexicanos y hubiera sido una goleada escandalosa. Desde el 7-0 fue la peor exhibición mostrada por los mexicanos y desde Corea 2002 la peor derrota ante el vecino de arriba. Pero de nuevo, esto no es una crisis inmediata, simplemente se le acabaron los parches a los dirigentes y la paciencia a los fanáticos. Y sí, aún durante el increíble Mundial de Brasil, mientras le ganábamos a Alemania en Rusia, esta selección era lo mismo que hoy en día, simplemente un negocio. Los dueños de la selección no somos nosotros, no son los jugadores, son los de pantalón largo, que deciden qué hacer, a quién convocar y contra quién jugar. Es gracias a ellos que se juegan partidos innecesarios contra rivales de bajo nivel y siempre en Estados Unidos. La selección nacional mexicana juega más partidos de local allá que en México. ¿En qué otro país se ve eso? Pero cuando llega el momento de la verdad, cuando nos enfrentamos a equipos grandes en competencias importantes, damos una sorpresa y luego nos devuelven de una patada a nuestro lugar, porque es ahí donde pertenecemos, a ser lo mejor de lo peor, pero lo peor de lo mejor.
Todos estos problemas siempre han estado, pero ahora no hay con qué maquillarlos, porque tienes una racha de 10 partidos invicto y crees que estás bien, pero esos partidos son contra Panamá, Haití, Trinidad y Tobago y Martinica. Ganas por millonésima vez la Copa Oro y crees que todo está bien, pero más de lo mismo. Lo único relevante de esta confederación es enfrentar a Estados Unidos, porque es un clásico, pero ya ni eso, porque ahora ese lugar lo ocupa Canadá, quien también nos superó desde el año pasado, y ahora es el nuevo rival de Estados Unidos. A pesar de haber logrado un triste tercer lugar en la Nations League, recién corrieron a Diego Cocca, quien no tuvo ni oportunidad de hacer algo. Pero corriendo a Cocca no se va a resolver nada, porque es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho y que muy difícilmente se va a resolver. Entre tantos problemas que hay, y después del Mundial se ha señalado la Liga MX por los factores que ya sabemos, los extranjeros, el descenso, el repechaje, y sí, se tomaron acciones, se armó el comité de selecciones, se habló del descenso, pero pasarán años sin que se retome. El repechaje, pues sigue siendo repechaje con pasos extra, y la liga sigue siendo invadida por extranjeros. En pocas palabras, nada ha cambiado. Los clubes mexicanos van a seguir con la mediocridad de siempre, y la prioridad que debería de ser darle la oportunidad a los jóvenes y exportarlos al extranjero no es ni de cerca una realidad, por lo que todos sabemos lo que va a pasar. México probablemente va a ganar la Copa Oro, volverá a ganar unos cuantos amistosos hasta que le toque enfrentar a un rival que no sea de bajo nivel. La próxima gran prueba, la Copa América, que pinta a ser otro ridículo más. Mientras no se tomen acciones reales, nada va a cambiar y seguiremos inmersos en este ciclo de mediocridad que de nuevo siempre ha estado presente, para que veamos cómo los administrativos se llenan los bolsillos y no les importa lo que pase dentro del campo. Esa es la realidad de nuestro fútbol.